Buenos días República Dominicana. Ahora son las 6:59 minutos. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este viernes 27 de abril, viernes 27 de marzo, buenos días a todo el equipo en este viernes 27 de marzo, a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, hay muchas cosas importantes que queremos compartir con ustedes a propósito de esta situación que estamos viviendo, de las medidas que se han estado pues adoptando, pero en principio siempre damos una visión a cuál es la situación que tenemos en estos momentos, cómo estamos al amanecer de este viernes 27 de marzo con la situación mundial del coronavirus. Bueno, hay en el mundo, en el mundo, 542.417 casos confirmados, 542.412 casos. Hay fallecidos 24.354 personas. De estas 542.417 personas que han sido afectadas por el COVID-19, han fallecido 24.354 y han sobrevivido, han superado esta situación unos 124.164 personas. Es decir, que el número de las personas que superan esta situación es prácticamente 5 veces mayor que el número de las personas que lamentablemente pierden la vida. Ya tenemos un cambio porque China había estado a la cabeza de los casos confirmados, ahora está a la cabeza Estados Unidos. Estados Unidos tiene en estos momentos 85.996 casos confirmados. Ahora, la particularidad que tiene Estados Unidos con esos 85.996 casos confirmados es que Estados Unidos tiene solamente, aunque sean muchos, pero para la cantidad de casos confirmados es baja, 1.300 muertos, con 85.996 casos confirmados. Es decir, que hay que recordarse que China fue sorprendida por la pandemia con menos casos que Estados Unidos ya tenía, pues concluyó con 3.296 muertos. Entonces, Italia, que tiene 80.000 casos, 80.589, tiene 8.215 muertes, es decir, con 80.000 casos, Italia con 80.589 casos, Italia tiene 8.215 muertos, con 85.000 casos, es decir, con 4.000 o 5.000 casos más, Estados Unidos tiene apenas 1.300 muertos. España ha pasado a tener 57.786 casos y tiene 4.365 muertos, España. Entonces ya después los números son menores, porque en el caso de Alemania tiene apenas 281 muertos y tiene 47.000 casos. Entonces, ese es una forma,
un modelo realmente muy exitoso, el de Alemania, en relación con cómo ha enfrentado esta pandemia con la menor cantidad de muerte posible. Y sobre la República Dominicana, pues la República Dominicana está estoy buscando el panorama, cómo no tienes registrado en el panorama mundial a la República Dominicana en estos momentos por la cantidad de casos. Nosotros teníamos 488 casos, entonces vamos a ver cómo está la República Dominicana en este mapa hoy. Sí, precisamente República Dominicana, 488 casos con 10 fallecidos. Entonces, miren, señores, primero, algunas cosas que uno lamenta y quiere pues solidarizarse con las familias que están pasando por este momento tan terrible. La familia, por ejemplo, del periodista Pedro Fernández en San Francisco de Macorís. Este comunicador murió en el Hospital Homs de Santiago, donde estaba recibiendo tratamiento por las complicaciones que había tenido con el coronavirus. Lamentablemente murió el periodista Pedro Fernández en San Francisco de Macorís. Nuestra solidaridad con su familia. Ayer se informó de otros dos periodistas, una pareja de periodistas, es decir, unos esposos que son periodistas, están afectados también, que es la pareja de Idalmis Aria y Vladimir Paula. Son dos comunicadores, esposos, en San Francisco de Macorís, que se han confirmado como positivos. También ayer se supo del caso del gobernador de San Francisco de Macorís, don Luis Núñez Pantaleón, que también está confirmado. Ayer se hablaba de 43 casos oficialmente en San Francisco de Macorís. Vamos a ver cuál es la situación. Las autoridades pues han tomado medidas con San Francisco, a las que nos vamos a referir un poco más adelante. Otro caso muy lamentable es el de la muerte de José Alexander García Lara. Este joven, apenas 43 años de edad, era el director de normalización de crédito del Banco de Reservas. Director de normalización de créditos del Banco de Reservas, José Alexander García Lara, fue afectado por el coronavirus. Debió tener también otra complicación por ser una persona tan joven y lamentablemente ha fallecido. Nuestra solidaridad con todos sus familiares, especialmente con su esposa Miguelina Medina, que también es una ejecutiva de cuentas del Banco de Reservas de la República Dominicana. Ayer también fuimos informados del caso de Magalis Feble, la presidenta de la franquicia de Miss Universo en la República Dominicana, que fue afectada con el COVID-19. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto en la historia de Magali Feble como en varias historias que están circulando a través de videos en las redes sociales, hay un grito común, el de la desesperación de las personas que están padeciendo síntomas y aguardan por una prueba. Yo sé que el gobierno ha tomado medidas para acelerar este asunto, pero falta comunicación, y la labor que se ha hecho hasta ahora y el manejo que ha tenido el ministro, el doctor Sánchez Cárdenas, todo el mundo lo está elogiando. Es bueno, ministro, pero falta comunicación. Es decir, lo que se está haciendo bien, ministro, pero falta comunicación, ministro. Esta rueda de prensa que se hace todos los días a las 10 de la mañana está muy bien. Ayer no se pudo hacer a las 10, se hizo un poco más adelante, pero falta comunicación, porque en esa rueda de prensa usted
ofrece algunos detalles importantes, pero resulta que la gente también tiene aquí otros mecanismos de información y entonces esos mecanismos en estos momentos, esos medios no están siendo atendidos. Es decir, si nosotros quisiéramos en estos momentos llamar a una persona que tuviera incapacidad de enviarle un mensaje concreto a las personas que están aguardando en su residencia con desesperación por una prueba, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos en estos momentos? Pero no es para hablar tontería, es para una persona que le diga a este país, miren señores, aquí se están realizando tantas pruebas diarias. Con las medidas que se han adicionado, ahora vamos a realizar tantas pruebas. Tenemos tantas personas que están solicitando las pruebas. A las personas que están en este grupo les decimos que esas pruebas se realizarán hoy. A aquellas las personas que están, que corresponden al número tal, que se van a realizar tal día. Y llevar ese tipo de tranquilidad, señores. En estos momentos ese es el principal problema que tenemos. La cantidad de personas desesperadas en sus hogares que entienden que deben hacerse las pruebas porque tienen los síntomas y no saben dónde apelar y nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Entonces se está haciendo un buen trabajo, pero ese trabajo hay que complementarlo. Los medios aquí que tienen el mayor alcance tienen que tener voceros específicos y autorizados para hablar de algunas cosas que le respondan a la gente porque es lo que va a ayudar a que no se desborde el asunto, porque se puede desbordar a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno en este sentido, que nosotros hemos sido los primeros en valorar. Pero falta comunicación. Falta comunicación. A la gente que está esperando hay que decirle cuándo es que se le va a realizar la bendita prueba. ¿Cuándo se le va a realizar la prueba? Hay que decírselo con precisión para que la gente espere con calma. Entonces, bueno, además de esto, de esta situación, vamos con, se han tomado algunas medidas importantes. A partir de hoy está ampliado el toque de queda. El toque de queda empieza hoy a las 5 de la tarde. Esto se va a extender hasta el próximo viernes 3 de abril, es decir, desde este 27 hasta el 3 de abril tenemos un toque de queda ampliado. Tenemos higienización y fumigación en los lugares donde se han detectado la mayor cantidad de casos, en el Distrito Nacional, en San Francisco de Macorís, por ejemplo, en Santiago. El gobierno ha emprendido un plan de higienización y fumigación en los sectores de mucho acceso de la gente para tratar de evitar el contagio, mientras trata de presionar a las personas para que permanezcan en sus hogares. Ayer se ofrecieron explicaciones importantes de cómo van a operar estos programas del gobierno. Y ayer pues el Banco Central, la Junta Monetaria, explicó las medidas que está tomando para que la economía pues se mantenga en pie a pesar de la crisis. Y esto me permite un poco explicar cuál es el rol del Banco Central, gobernado por una Junta Monetaria. ¿Cuál es el rol del Banco Central en la República Dominicana? Porque ante cualquier planteamiento hay que tomar en cuenta, señores, que el Banco Central, tanto por la Constitución, por un mandato constitucional, como por un mandato de una ley orgánica, es una institución autónoma del Estado.
autónoma del Estado. Al gobernador del Banco Central y a los miembros de la Junta Monetaria, el presidente de la República lo designa, pero no lo destituye, a menos que no se trate de la comisión de una falta grave. No es el tipo de funcionario que el presidente nombra y que puede quitar en cualquier momento por un decreto sin mayor explicación, solamente porque necesitaba hacer un cambio o porque entiende que una persona lo estaba haciendo mal y va a poner otra que lo haga mejor. No, el presidente de la República no puede hacer eso ni con el gobernador del Banco Central ni con los miembros de la Junta Monetaria. ¿Por qué? Porque los bancos centrales son entidades autónomas del Estado. Ahora, ¿cuál es el rol de esas entidades autónomas del Estado? El control de la circulación monetaria, el mantenimiento del valor del peso dominicano, en el caso del Banco Central, el mantenimiento en gran medida de la estabilidad macroeconómica. Entonces, para el gobierno tomar la medida que adoptó de tomar un préstamo al Banco Central, debió partir primero, y estoy seguro que lo hizo, de una consulta, que esa es una de las cosas importantes que tiene el manejo de esta crisis. Señores, lo que a este país le ha favorecido es que esta crisis ha llegado al país en manos expertas en el manejo macroeconómico. Si una crisis como esta nos llega con improvisados, con gente que no tiene una idea de lo que es el mantenimiento de una estabilidad macroeconómica, el país corría riesgo de tener consecuencias peores, porque aquí se están planteando muchas cosas que no corresponden con el mantenimiento de una estabilidad macroeconómica. Ya expliqué, y eso ha bajado en ese sentido, porque lo de hablar del uso de los fondos de pensiones era un absurdo, porque los políticos y los comunicadores y la gente que hablaba de eso entendía que esos fondos estaban ahí en una gaveta, que están guardados ahí escuchando conversación y que en cualquier momento se puede ir a buscar y disponer de ellos, ignorando que esos fondos están colocados en distintos sectores. Un 76% de esos fondos están colocados en certificados del Banco Central y en bonos de Hacienda. Y los otros están distribuidos en sectores productivos. Entonces, están colocados. En segundo lugar, lo que estaban proponiendo de los 3 sueldos, que lo calculamos en unos 196.000 millones de pesos. Si eso a la vez se demandaba de que la gente fuera a buscar esos 126.000 millones de pesos en esos 3 salarios a la banca, lo que estábamos era propiciando una iliquidez de la banca, y iba a tener consecuencias peores entonces en la economía. Además del factor que planteé, ético, moral, si se quiere, de que estamos planteando una solución para auxiliar a los trabajadores chupándole su propia sangre. Es decir, vamos a resolver el problema a los trabajadores cogiéndole su fondo de pensiones para que ellos se coman parte de su fondo de pensiones, y entonces se ralentice la posibilidad realmente de una pensión. Todo eso era absurdo. Pero bueno, hay otra cosa. Por ejemplo, José ha estado hablando del uso de las reservas monetarias para la crisis. El gobierno no puede disponer de las reservas monetarias, porque las reservas monetarias, las reservas internacionales, no son un ahorro del gobierno. Es decir, corresponden al Estado porque son parte del patrimonio que administra el Banco Central de la República Dominicana, pero no corresponden al Estado.
no corresponden al gobierno. Es decir, no puede haber una disposición del gobierno sobre las reservas internacionales porque eso corresponde a la autonomía del Banco Central. Ahora, ¿para qué son las reservas internacionales? ¿Qué es lo que garantiza el mantenimiento de unas reservas internacionales? ¿Por qué el país tiene que tener reservas internacionales que en la actualidad tienen que ser en pesos, pudieran ser en euros, no en oro como en el pasado? ¿Por qué tiene que tener reservas internacionales? Porque en las reservas internacionales es que está el equilibrio de la balanza de pago. Es decir, el país compra en el exterior, pero el país exporta al exterior. ¿Qué es lo que le da confianza y estabilidad a la comercialización con la República Dominicana y hasta la evaluación de riesgo de la República Dominicana? Que este país que se llama República Dominicana, por ejemplo, si compra 100 millones de dólares en el exterior o 1.000 millones de dólares compra en el exterior, vende 600 millones o vende 700 millones al exterior. Ahí hay un desequilibrio en la balanza de pago. Entonces, ese desequilibrio, ¿quién lo corrige? Lo corrigen las reservas internacionales, que son una garantía de que en el país los sectores productivos tienen la posibilidad de ir a comprar tanto los 300 millones de dólares faltantes para equilibrar sus compromisos de pago. Entonces, ese es el papel de esto. También, en cuanto a los compromisos de la deuda, el riesgo país de un país que tiene garantizado el pago de su deuda porque tiene reservas internacionales que le permiten responder a esa garantía durante un tiempo determinado, eso es importante. Si eso se va al diablo, si eso se va al diablo, yo no sé a cómo estamos comprando un pan, pero no sé a cómo lo compraríamos si se desestabiliza el país. Si se desestabiliza la economía, nosotros que le estamos ahora, el Estado Dominicano, que le va a llevar 5.000 pesos a las personas que están en tarjeta de solidaridad y en el programa Quédate en tu casa va a abarcar sectores informales, un total de 1,5 millones de personas. Si le llevamos esos 5.000 pesos durante esta crisis y las medidas que se toman en la economía hacen que esos 5.000 pesos se vuelvan sal y agua, más vale que no le llevemos nada. Entonces, hay que auxiliar. Fíjense cuál es la sabiduría del momento. Y por eso lo importante de que estemos y esta crisis no haya atrapado con manos expertas, es que se auxilie a la población en todo lo que se pueda sin desestabilizar la economía, porque si se desestabiliza la economía y ya el salario mío no me da para nada porque lo que yo iba a comprar o tenía proyecciones de comprar, el valor de compra de mi peso se va al piso, no vale la pena que me den ayuda, porque la ayuda que me van a dar no me va a servir para nada. Entonces, hay que mantener las dos cosas. Fíjense que hay que mantener las dos cosas. Por una parte, ayudar; por otra parte, mantener el equilibrio de la economía. Para el equilibrio de la economía, las reservas internacionales y el uso sabio de esas reservas y prudente de esas reservas internacionales es fundamental. Entonces, entre las medidas que el Banco Central, la Junta Monetaria ha tomado en el día de hoy, que se publican y se amplían, está, por ejemplo, incrementar en 30.000 millones, de 30.000 millones a 50.000 millones, el monto de la facilidad de liquidez a las entidades de intermediación financiera mediante repos hasta 90 días y tasa de interés de hasta un 5% anual, utilizando como garantía valores emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Estas facilidades podrán ser renovadas a vencimiento. Cuando usted ve lo que se está publicando hoy, de lo que se está publicando hoy, que es un conjunto de 7 u 8 medidas de la Junta Monetaria, todas ponen mayor liquidez en manos de la economía. ¿Por qué? Porque si la economía en estos momentos ha bajado su productividad, entonces en estos momentos corresponde inyectarle liquidez.
Si en el futuro la economía se dinamiza, entonces el Banco Central tiene que actuar al revés. Tiene que actuar recogiendo pesos de lo que están circulando en la economía para evitar una devaluación del peso. Eso, ese es el manejo de la situación. Es decir, ahora, por ejemplo, la liquidez incluso de los bancos para el tema de las divisas, estas medidas las aumentan y todo aumenta por ahí. Cuando las cosas se normalicen, las cosas entonces vuelven al revés. Tal vez ustedes ven que el dinero que hoy se presta más barato, en el futuro, con una economía normalizada, se va a prestar un poquito más alto de precio. ¿Por qué? Porque son las medidas entonces que se toman para frenar y recoger un poco del circulante y mantener el equilibrio, que eso solamente lo pueden hacer gente que sabe de eso y con la experiencia necesaria. Entonces, bueno, hay otros temas que no queremos dejar de abordar. Por ejemplo, la, ayer el Procurador General de los Estados Unidos, el señor William Barr, pues ha declarado a Nicolás Maduro, eh, el presidente, digamos, usurpador de Venezuela, como, como un criminal. Está acusado de conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína y conspiración para tenencia de armas y otros artefactos explosivos. Entonces, además, se ha dispuesto de una recompensa de 15 millones de dólares para quien dé datos o ayude a la captura internacional de Nicolás Maduro. Esto, con relación a todas las medidas que se ha tomado sobre Venezuela, se puede ver como una más. Eh, bueno, esto que ha ocurrido con Maduro, ya decía que fue lo mismo que ocurrió con Noriega. Y Noriega después fue capturado por una invasión militar. Yo no estoy hablando de que se va a producir una invasión militar a Venezuela, pero evidentemente que esto, que no es una decisión de Donald Trump, sino que ya es una decisión del fiscal general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es un componente nuevo que puede en principio tener un efecto político adverso, porque frente a estas cosas tal vez se produce una mayor unificación de los leales a Maduro alrededor de Maduro, porque entienden que no tienen, que están colocados en un callejón sin salida. Pero de todas maneras esto dice que a Maduro se le agotó el tiempo y se le agotaron las posibilidades de una salida del poder que le pudiera garantizar vivir en algún lugar en libertad. Es decir, con esto el fin de Maduro es un fin trágico. De cualquier manera va a ser un fin trágico con esta situación que ya se ha dado en en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ayer nosotros ya hablamos también de de las medidas. Hoy se publica otro comunicado, se publica otro comunicado y en ese comunicado se explica ampliamente uno de los planes del gobierno, que es el plan FASE.
El plan FASE es el plan que concede fondos de asistencia solidaria al empleado, FASE. Entonces, está muy bien explicado. Los empleadores deben buscar este comunicado porque cualquier pregunta que tengan está respondida en él. Explica qué es el Fondo de Asistencia Solidaria a los empleados FASE. ¿Quiénes pueden recibir apoyo del FASE? ¿Cuánto aportará el gobierno dominicano para trabajador cuyas empresas se acoja al FASE? ¿Cuánto tiempo durará esta medida? ¿Cómo se acoge una empresa al FASE? Consideraciones adicionales, es decir, ahí está muy bien respondido esto. Lo otro tiene que ver ya con lo que se refiere a los trabajadores que están en el sector informal y a los empleadores del sector informal. Ya esto depende del criterio que se usó en la Comisión de Asuntos Sociales con información validada por el Gabinete Social, que fue la que ha permitido incorporar a 690,000 nuevas personas a este programa. Entonces, ahí con eso se trata de dar una cobertura a la parte del trabajo informal. Pero como hemos dicho, una cosa es diseñar políticas, aún con toda la experiencia que se han diseñado estas políticas, otra es llevarla a la práctica. Entonces, cuando se lleva a la práctica es donde se da la prueba del error. Si en la práctica de este mecanismo, para tratar de auxiliar la mayor cantidad posible de trabajadores informales, se descubren lagunas, entonces hay que ponerla en conocimiento para que se vea cómo pueden corregirse esas lagunas. Pero el motivo, la intención es clara. La intención es clara. La intención es la de auxiliar a las personas en las cosas elementales mientras dura esta crisis que esperemos la superemos con la menor cantidad de muertes posible, que es lo que más debe preocuparnos. No tanto la posibilidad de que crezcan los números de personas con COVID-19, sino la posibilidad de que esas personas sean realmente atendidas. Así es que nosotros continuamos con el desarrollo del Sol de la Mañana. Ahora hacemos una pausa para después continuar con otros comentarios. ¡Cambio y fuera! El Sol de la Mañana, el Sol de la